El amor, según la versión occidental, es un poco de poesía, algo de erotismo, y bueno, y en son. El amor en bioenergía es la intensidad del chakra del corazón y Ujú. una sutil combinación con el chakra sexual, por ejemplo. El éxito profesional no es un asunto de inteligencia, de estrategia, de todo este sí que sirve un poquito. Es sobre todo el poder que tiene nuestro tercer ojo para poder proyectar en el futuro, comprender, ver, distinguir el camino en un laberinto donde todo el mundo se pierde. Lo que yo quiero decir es que todo lo que en Occidente hemos llamado de un cierto nombre muy científico, todo lo que creemos ser científico en realidad es la mitad del hombre, es el hombre neuronal, el que tiene este cerebro que se corta en pedacitos en la facultad, el que tiene este sistema sensorial, el que tiene bueno, este cuerpo, etcétera. Mientras tanto, el ser bioenergético es mucho más interesante. Él tiene 18 cerebros, 17 más aparte del físico en Ujú. realidad. Tiene 60 sentidos, menos 5 que son del sistema sensorial normal. Entonces se cuenta que con 18 cerebros, 60 sentidos, capaz de trabajar en 22 dimensiones en lugar de solamente 3, el hombre es un superhombre dormido. Si tiene la solución dentro de él. Tenemos la solución, tenemos el veneno y el antídoto junto en Ujú. realidad. Y para lograr de meter en contacto el antídoto con el veneno, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que es veneno y descubrir dónde está el antídoto y juntar los dos. La bioenergía es el interfaz. Este tipo de libro representa conocimientos nunca jamás presentados. No es una compilación de trabajos orientales, sino que son verdaderamente técnicas, diría, de primera mano, técnicas corporal, técnica Sí, mental, no es para técnicas leer físicas. solamente, es para practicar No, también. yo diría La que fuerza tiene... mis libros no son para leer, Ujú. en realidad, mis libros son para practicar. En este sentido, sí, son libros de autoayuda. Ustedes lo llaman manuales, yo preferiría llamarlo de autoayuda, Ujú. porque a veces basta una pequeña energía. El que cree que todo es terminado y desesperado encuentra apenas un poquito más de energía y con esta energía aprende la asesoría, le faltaba la asesoría, invierte este poco de energía que le queda para comprender qué es lo que no va en su sistema eléctrico y de repente puede hacerlo ir, puede hacerlo andar. Lo que quiero decir es que una persona que dice que no tiene estudio, que no comprende, que no quiere, bueno, finalmente no le preocupa tanto de cambiar una bombita, de meter un enchufe, etcétera. En realidad el ser humano es exactamente lo mismo. Nosotros somos llenos de cables eléctricos, tenemos un montón de enchufes. Cada dedo en realidad es una terminación eléctrica de un meridiano y si aprendemos cómo conectar estos dedos de un cierto modo, tomar posición de mudra, estamos haciendo en realidad toda una conexión que nunca jamás ha existido anteriormente. Aprender un mudra significa aprender a conectar puntos energéticos que no lo son normalmente entre ellos.